Buenas tardes, aquí vamos a empezar ya en breve. ¿Cómo están todos? Marcos y Patricia. Estamos pronto empezamos este webinar y este webinar, como siempre, va a estar grabado y va a estar colgado pronto en nuestras plataformas, principalmente en los canales de YouTube de Ultrasonolab y de Hill Médica. Muchas gracias a Hill Médica y a Clarius por apoyar la educación médica continua. Y ese es un proyecto que va desde el 6 de mayo hasta el 28 de noviembre, en donde todos los meses tenemos temas de intereses. Y estos temas de intereses principalmente están enfocados en el uso del ecógrafo en varias áreas. Y este mes principalmente estamos hablando sobre algunos tips o algunos temas de interés alrededor de emergencias y cuidados críticos. Hoy es nuestro segundo webinar de ese tema. Ya hablamos un poquito sobre la ecografía aplicada en urgencias y UCI. Hablamos de EFAST, de ecografía, de ese protocolo de ECOFAST, en donde aprendimos un poco de cómo evaluar las colecciones o los derrames en región pericárdica, en zona pleural y peritoneo. El día de hoy es un tema que me gusta mucho porque es un tema que entra o tiene que ver con muchas áreas, ortopedistas, anestesiólogos, cirujanos plásticos, emergenciólogos, radiólogos y muchas áreas alrededor de lo que es cirugía de tórax, cirugía plástica, por ejemplo, los que hacen remodelación costal, que es una de las innovaciones en cirugía plástica actualmente, en donde se hacen pequeñas incisiones y lo que se hace es fracturar la cortical superficial para disminuir de alguna forma la distancia o la cintura. Esto muy pocas veces, pero puede suceder, genera neumotórax. También procedimientos como manejo del dolor o bloqueos en hombros o en ganglio estrellado, por ejemplo, puede generar de alguna forma o una de las complicaciones es una perforación y un neumotórax secundario. Y las otras entidades o las otras causas principalmente están asociadas a otras enfermedades, ¿no? El neumotórax entonces es un tema bastante interesante, el cual esperemos que hoy podamos hablar de alguna manera y entenderlo. Yo hoy les traigo unas diapositivas distintas, un poco más de texto muy rápido, y después vamos a ver muchos videos y muchas imágenes que hemos encontrado y otras propias, en donde vamos a observar realmente y a liberar algunas dudas. Una de ellas, por ejemplo, cómo se ve el sliding y el punto pulmón, que son dos signos indispensables para poder hacer un diagnóstico ecográfico preciso sobre neumotórax. Y el junio 24 vamos a hablar sobre hipovolemia. Así que todos ustedes que tengan amigos anestesiólogos, cirujanos plásticos, intensivistas que quieran saber un poco más sobre hipovolemia, podemos analizar cómo está la volemia en tiempo real usando el ecógrafo y viendo o evaluando la vena cava inferior. Este va a ser un tema bastante interesante porque en varias áreas o en varias especialidades este diagnóstico es importante para poder definir algunas conductas, principalmente en la volemia del paciente. Entonces, este es lo que nos compete este mes. El próximo mes, voy a chismosear a ver el próximo mes qué es lo que tenemos. A ver. El mes de julio. Julio, urología y nefrología. Agosto, dermatología y estética. Septiembre, ortopedia y deporte. Octubre, intervencionismo. Y noviembre vamos a hablar sobre dolor y algunos procedimientos de dolor.
Así que estos son los temas de interés por meses y la próxima semana le vamos a comentar las fechas exactas de estos webinars del próximo mes. Creo que tengo un poquito de feedback. Ok. Creo que ahí mejoró. ¿Mejoró un poco? Sí, perfecto. Hola, hola, mejor. Perfecto. Perfecto. Este yo siempre lo tengo por allí porque me gusta a veces estar viendo cómo va todo. Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces entre nosotros a hablar un poco sobre el tema de hoy. Le voy a dejar este teléfono por acá. Y cada tanto estoy pendiente. Muy bien, bienvenidos todos los que están aquí conmigo en esta noche. Vamos a tratar de enviar eso con más anticipación para que ustedes se programen. Es un esfuerzo bastante interesante y eso es un tema donde todos los días vamos a retroalimentar. Así que espero que todos ustedes, los que están allí y los que nos van a ver en YouTube, escriban en los comentarios cuáles son los temas que más les interesa aprender y si este video y esta clase fue de alguna forma interesante o cumplió las expectativas. Nuestra idea principalmente es aprender enseñando y hemos aprendido un montón con estas últimas clases. Recuerden que empezamos en el mes de mayo y lo que ya está o va a estar colgado en nuestro canal de YouTube son los fundamentos. Empezamos con hablar en el mes de mayo, hablamos sobre los fundamentos del ultrasonido, cómo se usa el ecógrafo, cómo podemos setearlos y algunos tips para poder ajustarlos. De esa forma podemos entender el lenguaje del transductor, o sea, cómo manipular el ecógrafo y poder entonces realizar estos protocolos como el EFAS, o como poder ver el neumotórax, o como poder ver hipovolemia. De esa manera ustedes van a aprender constantemente porque estas clases tienen que ver con esos primeros módulos del mes de mayo. Así que si no lo has visto, corre, ves a verlo en nuestro canal, en el canal de YouTube de Gilmédica o en el canal de YouTube de Ultrasonolab, para que ustedes puedan empezar a retroalimentarse cada día más con estos webinars. Entonces, el día de hoy, ecografía pulmonar en el neumotórax, una herramienta de diagnóstico esencial en la cabecera del paciente. Y dejé este título así porque es el título en donde vamos a encontrar la evidencia para los que les gusta investigar. Es una forma interesante cómo buscarlo para poder buscar evidencia científica. Y Lichtenstein, que es uno de los que más escribe o escribió por muchos años el tema de neumotórax y ecografía, que les voy a mandar, después vamos a crear un grupo por Telegram para que trabajemos, o también van a pedirlo en el chat de este curso o de estos webinars, la lista de artículos que tiene Lichtenstein alrededor del neumotórax es extraordinario. Es uno de los primeros y los que escribe de forma más seria y precisa sobre el uso del ecógrafo. ¿Y por qué el ecógrafo llega a ser importante, o la ecografía llega a ser importante en POCUS, Point of Care Ultrasound, en donde ya van a entender que el POCUS inicia para esto, para el neumotórax, para el ecofaz, pero hoy ya tenemos POCUS, por ejemplo, para analizar el líquido amniótico, tenemos POCUS para ver aneurisma de aorta. Entonces es importante cómo ha crecido el uso del ecógrafo en todas las áreas y es bastante interesante, para mí como radiólogo hemos evidenciado mucho que mis colegas han perdido un poco el interés o no se han formado constantemente en el uso del ecógrafo en otras áreas. Así que es importante entender que esa palabra es clave, herramienta, ¿ok? Yo la llamo dispositivo médico. Y esa herramienta, que es el ecógrafo, es la que tenemos que aprender a utilizar. Así que las complicaciones o la disminución de la sensibilidad y especificidad para poder diagnosticar de forma adecuada un neumotórax depende de ti. Entre tú más conozcas el ecógrafo, la herramienta, el dispositivo, sepas ajustarlo, sepas los modos, te garantizo que vas a entender rápidamente cómo descubrir el punto pulmón
o cómo entender los signos ecográficos en modo B y en modo M de este estudio para evaluar neumotórax. Recuerda, si no sabes qué es el modo M o el modo B, tienes que ir a uno de nuestros videos en donde ya hablamos de este tema en fundamentos. Así que vamos a hacer un repaso, como dije, este es diferente a las otras clases, este tiene un poquito más de texto, porque quiero dar un repaso muy rápido, se van a dar cuenta que es muy rápido sobre lo que es neumotórax, ¿ok? Ahí está clara la definición y ahí está clara la clasificación. En el caso que nos compete más a nosotros o a ustedes, es un caso que esté asociado a algo iatrogénico. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes son profesionales o especialistas que hacen procedimientos. Tú que eres fisiatra, tú que eres ortopeda, tú que eres radiólogo intervencionista o eres anestesiólogo, algólogo que hace procedimiento en caja torácica y en cuello, en hombros, por ejemplo. Si no tienes una conciencia anatómica, ecográfica, una propiocepción en el intervencionismo, capaz que puedes generar un neumotórax iatrogénico. Eso no es grave cuando tú puedes tener la herramienta de poder hacer un diagnóstico preciso en tiempo real y puedes resolver entonces esta situación. ¿Ok? Así que ustedes también, los cirujanos plásticos, los cuales han abierto la posibilidad de empezar a realizar remodelación costal cerrada, llamada RIPSCAR, una de las complicaciones más agudas es el neumotórax. Pero mi objetivo principal o personal en este webinar es que ustedes nunca olviden que hay algo llamado neumotórax oculto. Así que el neumotórax oculto tiene que ver, o para poder diagnosticarlo, tiene que ser directamente proporcional a tus capacidades técnicas, conciencia anatómica y tu interés propedéutico, semiológico o clínico. Así que en muchas ocasiones los que no están en urgencias no van a poder hacer una evaluación clínica y entender los síntomas como están aquí escritos, que son los síntomas clásicos. Y tampoco muchos de ustedes tal vez no tengan la habilidad de tener claro los signos radiológicos en una radiografía de tórax para poder diagnosticar un neumotórax. Aunque es algo que deberíamos aprender todos los que tenemos contacto con pacientes y hacemos procedimiento, y es relativamente sencillo. Por eso el gol estándar en muchos lugares para poder diagnosticar de forma precisa un neumotórax es la tomografía computada. Sin embargo, todos sabemos que la tomografía computada, si es un procedimiento iatrogénico, que es lo que más me gustaría enfocarnos, ¿por qué? Porque ustedes hacen procedimiento, no vamos a tener la disposición para poder resolver un neumotórax rápidamente. Sin embargo, el gol estándar es una tomografía. ¿Estamos? Ahora, las limitaciones de diagnóstico clásico, pues ahí están establecidas para que nosotros entendamos el por qué en el tiempo la ecografía fue tomando fortalezas. ¿Por qué? Porque es habitual que en un consultorio o en un centro de salud de primer nivel hasta un cuarto nivel, siempre en algún espacio va a haber un ecógrafo. O ahora, con los nuevos ecógrafos súper portátiles o de mano, es posible que muchos médicos en corto plazo ya tengan la habilidad de tener un ecógrafo y aprender a usarlo. Recuerden, en el capítulo de fundamentos, nosotros hablamos, o en el primer capítulo de estos webinars, hablamos sobre el consenso internacional de educación médica continuada en ecografía, en donde precisa muy claro que en poco tiempo, prácticamente en 2030, todas las facultades de medicina o de pregrado deberían enseñar a usar, o todos los médicos deben aprender a usar el ecógrafo, tal cual como aprendimos a usar el estetoscopio, tal cual como aprendimos a ver un electrocardiograma. ¿Listo? Ahora, la ecografía pulmonar. ¿Qué es esto? ¿Sí? Es el uso de la ecografía para visualizar la pleura y el parénquima pulmonar superficial. Sencillo, ¿ok? Esto es importante para que ustedes tengan conciencia anatómica ecográfica. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? ¿Sí? ¿O cuál es nuestra anatomía de superficie de referencia? La pleura. ¿Ok? Nosotros con la ecografía pulmonar también podemos diagnosticar edemas pulmonares, podemos diagnosticar neumonitis, neumonías
y otros tipos de derrames pleurales y otro tipo de lesiones del parénquima pulmonar. Lo que nos compete en esta clase es que entendamos en conciencia anatómica ecográfica cómo funcionan las pleuras y cómo es su movimiento y desplazamiento. Eso es indispensable, ¿ok? Y el POCUS es que es realizada por el clínico directamente en el punto de atención, ¿ok? Entonces, Point of Care Ultrasound significa eso, ¿sí? Ecografía en el punto de atención, ¿ok? Ahora, las ventajas claves de esta ecografía pulmonar son esas, como las ventajas de la ecografía en cualquier área. ¿Sí? Es rápida, podemos diagnosticar muy rápido cuando ya ustedes conocen. Esperemos que hoy, al terminar este webinar, van a poder aprender cómo se diagnostica. ¿Ok? Efectivamente es no invasiva, sin radiación, es portátil, ultra portátil y es en tiempo real. Así que esto definitivamente da unas ventajas exponenciales a las otras técnicas. Pero no olviden que siempre es importante que cuando ustedes estén en una sala de procedimiento, en una sala quirúrgica o una emergencia, vamos a poder hacer esto en la cabecera del paciente. Sin embargo, es importante cuando ustedes, ya sea que utilicen un neumokit o cualquier procedimiento para hacer una toracentesis, hagan un control por tomografía por rayos X, que siempre la tomografía es un gol estándar. Sin embargo, volvemos a nuestro objetivo, que es trabajar de forma rápida o aguda con el ecógrafo en la cabecera del paciente, y estas son las ventajas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que ver, señores? Siempre, siempre, esto es lo que tenemos que aprender a ver. Y este es mi objetivo, y ahí me voy a enfocar, ¿ok? Porque mi misión y mi objetivo es que ustedes aprendan de forma sencilla y clara, ojalá lo más claro posible, en que pueda yo presentar este webinar, que ustedes entiendan cuál es la anatomía de superficie que les va a dar a ustedes el diagnóstico. Así que la anatomía de superficie que les va a dar a ustedes el diagnóstico es la línea pleural. ¿Ok? Entonces, esa línea pleural, ¿por qué es hiperecoica? ¿Se acuerdan cuando hablamos del estado de la materia? Porque es mucho más sólido que el parénquima pulmonar. Al ser mucho más sólido que el parénquima pulmonar, sin ser estrictamente sólido para que dé una sombra acústica posterior, y además tiene un componente gaseoso, el estado de la materia, va a estar siempre adherida a átomos en movimiento. Y estos átomos en movimiento o en constante movimiento van a generar que la atenuación del ultrasonido emita una imagen hiperecóica, lineal, brillante, o sea, blanca brillante. ¿Estamos? Eso es lo que nosotros vamos a observar. Principal, y eso es lo que nosotros no tenemos que olvidar. Ahora, el signo ecográfico principal que vamos a ver se llama el sliding. ¿Ok? Y el sliding no solamente se ve en pulmón, se ve en muchas otras áreas, pero aquí vamos a enfocarnos qué significa el sliding. El sliding no es más que la pleura moviéndose en la cavidad torácica. ¿Ok? Este movimiento de la pleura en la cavidad torácica, cuando inspiramos y expiramos, es lo que nos va a dar nosotros el sliding. Y es el sliding, nosotros vamos a verlo, ¿sí? En un modo B, en el movimiento normal, y además vamos a ver dos artefactos importantes. Pero el artefacto más importante para esto es las líneas A. ¿Ok? ¿Y qué son las líneas A? Ya nosotros vimos en un capítulo sobre la reverberación. Y las líneas A no es más que una reverberación de esta línea superficial de la pleura. Y está dada simplemente porque el ultrasonido impacta sobre la pleura, que está muy cerca del transductor, y rápidamente regresa al transductor y otra vez recibe dando una imagen en espejo, que son las líneas A. Y estas líneas A no es más que eso, la reverberación del aire. ¿Está claro? Ahora, las líneas B, a diferencia de las líneas A, que son horizontales, son unas líneas verticales. Pero yo lo explico mucho más fácil. Imagínense que alguien prende una lámpara y cada vez que ustedes hacen un barrido ecográfico, lo que pasa es que aparecen varias lámparas generando una sombra blanca. Esto son las líneas B, y esto está dado principalmente por un tipo de sombra acústica gris o blanca
porque no hay una atenuación completa del parénquima, pero sí es un signo directo de un proceso inflamatorio. Es un signo característico donde hay edema o donde hay una pérdida del sliding. ¿Ok? Ahora, las líneas B son unas líneas que necesitan un poco más de entrenamiento para verlas, pero no siempre sugiere patología, no siempre es directamente proporcional a una enfermedad, así que lo traigo aquí a cotación porque es importante que sepan que existe, pero en temas prácticos para hacer un diagnóstico del neumotórax rápido y más preciso, vamos a hablar de el sliding y de las líneas A. ¿Estamos? Entonces, los hallazgos clave principalmente es la ausencia del desplazamiento pulmonar. ¿Sí? La ausencia del desplazamiento pulmonar. Eso es diagnóstico. Ahora, el desplazamiento pulmonar, inspiración, expiración, inspiración, expiración, expiración, expiración. Ese desplazamiento, cuando ya hay parte del pulmón que no se desplaza, ¿sí? Esta parte del pulmón no se desplaza, está adherida y esta se desplaza, ¿ok? Ahí hay una pérdida del sliding. Eso es diagnóstico de neumotórax. Ahora, esta pérdida del sliding o este punto en donde ya no hay movimiento se llama punto pulmón. Punto pulmón. Ahora, esta pérdida del sliding y este punto pulmón en donde hay movimiento y donde se detiene el movimiento se llama punto pulmón, es el signo patoneumónico por ecografía de neumotórax. Perfecto. Ahora, en ese punto en donde no hay sliding, en donde hay punto pulmón, no vas a encontrar líneas B. ¿Ok? Solo vas a encontrar líneas A. Pero esto ya es un nivel del operador. ¿Ok? Entonces, primero, entender y ver siempre el movimiento y el desplazamiento del pulmón. Y cuando no hay desplazamiento, hay una zona de desplazamiento y otra donde no hay desplazamiento, en ese punto exacto se llama punto pulmón. Eso está claro y eso es en modo B. Para poder hacer un diagnóstico preciso, lo vamos a corroborar con modo M y otros signos ecográficos en modo M que a continuación vamos a aprender. ¿Ok? Entonces, en modo M vamos a ver dos signos. El signo de la playa y el signo de la estratosfera o el de código de barras. ¿Ok? Entonces, un pulmón normal tiene sliding y tiene signo de la playa o signo de mar y arena. ¿Ok? Este signo es importante porque nosotros vamos a ver en una parte de la pantalla una imagen parecida a las olas del mar y otra parte de la pantalla gránulos parecidos a la arena del mar. Cuando vemos esto en modo M es porque además del sliding vemos una parte del pulmón normal. ¿Estamos? Ahora, el signo de la estratosfera o código de barra, a lo contrario, es que ya no encontramos playa y mar o mar y playa, sino que se va a cortar el modo M y va a aparecer estas múltiples líneas en forma de barra o de código de barra, que es el signo de neumotórax y donde va a empezar el punto P o el punto pulmón. ¿Estamos? Tranquilos, ya vamos a ver cómo se hace en ecografía. ¿Listo? Y esos son los beneficios de la ecografía. Es muy sencillo, ¿sí? ¿Y cuáles son las limitaciones a considerar? Pues estas son las limitaciones a considerar. Y una de las limitaciones que quiero que hoy ustedes aprendan o la eviten es encontrar el neumotórax, porque hay un neumotórax oculto y el neumotórax oculto es el que más puede generar gravedad porque no lo tratamos rápidamente hasta cuando no hace una disección pulmonar o se extiende generando complicaciones, porque se vuelve entonces o es posible que se vuelva una lesión distinta. Y estos neumotórax pequeños ocultos vamos a buscarlo en la región apical y basal. Por tal motivo, hay un protocolo que se llama protocolo Blue, que quiero que todo el que sepa lo olvide. Olvidemos el protocolo Blue y olvidemos todos los protocolos ecográficos. Ahora lo que vamos a hacer es analizar con conciencia
lo que estamos haciendo en ecografía. Ahora, si tenemos un paciente, ¿en dónde o en qué estructura del tórax vamos a revisar si hay un neumotórax? En todas. Nuestro protocolo es evaluar todos los espacios en donde consideremos está el pulmón. Apical, lateral, basal, posterior, absolutamente todos. ¿Sí? Hay algo y hay un término en intervencionismo que se llama ventana, así que vamos a buscar la ventana en donde nosotros consideremos puede que esté la lesión del neumotórax. Y nosotros con el punto P o el punto pulmón vamos también a identificar la extensión pulmonar. ¿Estamos? Espero que hasta aquí esta parte teórica les haya interesado. Ahora, las conclusiones rápidamente, que la ecografía pulmonar es una herramienta poderosa y accesible. Eso lo sabemos, ¿listo? Ahora lo que tenemos que entender es el desplazamiento pulmonar ausente y el punto pulmonar son los signos claves para poder generar un diagnóstico ecográfico. ¿Estamos? Espero que esto haya sido claro. Ahora vámonos a hacer ecografía. Y esto es como habitualmente hacemos los webinars con algunos argumentos científicos claves y traigo esto para que veamos el futuro, ¿sí? El futuro de la ecografía a disposición de todos, todas las especialidades, es que nosotros vamos a tener de forma oportuna acceso a aprender, ya sea por este medio o ya sea por el medio en sus pensum o sílabus universitario, van a aprender a utilizar el ecógrafo, ¿ok? Y aquí hay muchos estudios interesantes y este es uno que es relativamente nuevo, que quiero que vayan y lean, ¿ok? Esto es súper interesante, si mal no estoy, fue publicado en el 2024 y empezaron a entender que, para los que no saben un poco de inteligencia artificial, a mí que me está empezando a interesar y estoy trabajando mucho sobre inteligencia artificial y patrones ecográficos, principalmente en cirugía plástica y medicina estética, la inteligencia artificial funciona a base de datos y los datos son referencias. Y las referencias, efectivamente, cuando se repiten, vamos a poder construir inteligencia artificial. ¿Estamos? Ahora, el signo de sliding y el signo de punto pulmón, como es un patrón ecográfico y se repiten todas las neumotórax, evidentemente la inteligencia artificial muy pronto nos va a ayudar a hacer este diagnóstico preciso. ¿Okay? Así que hoy todavía están mejorando, pero es algo que quiero que ustedes estén ahí muy pendiente porque va a llegar para quedarse. ¿Listo? Hicieron este diagnóstico y esta revisión que, por favor, señores, cógenle, búsquenlo y léanlo. Es súper interesante lo que hace este equipo en este estudio. ¿Listo? Y este es el que más quiero que lean. El diagnóstico del neumotórax oculto, y ahí está Daniel Lichtenstein, que es uno de los que más ha escrito de ecografía de neumotórax. Si ustedes van a su perfil, van a encontrar que tiene más de 100 artículos asociados a ecografía en cuidados críticos y emergencias. Estudienlo mucho, tienen mucho conocimiento y hemos aprendido un montón de él. ¿Ok? Ahora, así es como se ve. ¿Listo? Un neumotórax. Si ustedes ven en la parte basal, en la parte posterior, tenemos un neumotórax muy pequeño. Este neumotórax es ocasionalmente, para los que no son radiólogos, ¿sí? Y no entienden lo que es la placa de frente y la placa de perfil, ¿sí? El par radiológico, pacientes hospitalizados o pacientes en cama, es posible que no lo vayan a ver a no ser que le tomen una tomografía. Señores, por ecografía es mucho más fácil encontrar este tipo de neumotórax ocultos. ¿Está claro? Y esto lo traigo es para que ustedes empiecen a tener conciencia en esta búsqueda. ¿Listo? Ahora, yo no soy amante de los patrones, sin embargo, es importante para todos nosotros que de alguna forma tengamos claro que tenemos que hacer una revisión completa y detallada de todo el tórax. Es la única manera de poder encontrar un neumotórax. Y más para el objetivo principal que tengo en este webinar, que son para los neumotóraxes iatrogénicos.
tú en el consultorio que haces dolor, tú en el consultorio que haces tratamientos para dolores articulares o que hiciste un bloqueo, tú cirujano plástico que hiciste una remodelación costal. Esto es importante que lo empecemos a detallar, ¿sí? Paciente sentado, lo volteamos, lo sentado. Si está intubado, vamos a ver si lo giramos, pero es importante que busquemos todos los posibles focos en donde haya un pulmón para poder identificar en dónde posiblemente esté este neumotórax. Así que bueno, hay varias formas escritas, todos comparten que alrededor de 12 cuadrantes tenemos que ver, 6 por cada hemitórax para poder evaluar de forma adecuada y en cada cuadrante por lo menos subdividirlo en otros 4 cuadrantes para poder ver todos los espacios o las zonas pulmonares o hacer un barrido completo, un angulación y barrido completo de todos estos cuadrantes para poder de alguna manera evaluar de forma contundente todos los espacios. ¿Ok? Ahora, esto es importante. ¿Qué ecógrafo vamos a elegir? ¿Sí? Y yo siempre trato de decirles es entender, como lo dije en el capítulo 2 de estos webinars, cuál es la topografía que vamos a evaluar. ¿Sí? La topografía que vamos a evaluar, cuál es o cuál es la profundidad máxima que yo quiero llegar. Porque sí, yo puedo ver en modo M el pulmón como lo vemos en esta lámina, pero si yo tengo un traductor de baja frecuencia, ¿sí? Con una gran profundidad, yo voy a perder la calidad de la imagen de la anatomía de superficie para analizar entonces mi sliding. Claro que sí puedo ver el sliding en un traductor convexo, claro que sí, pero ¿por qué tenemos que utilizar un traductor que no nos da la calidad de la imagen, teniendo la posibilidad de utilizar un traductor lineal de alta frecuencia sobre 12 MHz para poder ver los planos de forma adecuada y poder ver entonces nuestra anatomía de referencia, que es la pleura? ¿Estamos? Eso es indispensable. ¿Listo? Así que seleccionar el ecógrafo es muy importante para poder tener este objetivo. Entonces, si yo estoy con un equipo institucional donde hay un traductor convexo y un traductor lineal, yo les sugiero que tratemos de trabajar con el traductor lineal y tratemos de buscar un traductor sobre 10 MHz por lo menos y tratar siempre de ir a la profundidad adecuada para yo ver por lo menos 2 centímetros por debajo de la pleura. ¿Sí? Si nosotros ponemos 2 centímetros por debajo de la pleura y el foco en la pleura, vamos a mejorar la calidad de la imagen y vamos a analizar en modo B, que es este que estamos aquí, blanco y negro, el slide. ¿Ok? Esto que está aquí es el signo en modo M. Para los que no se acuerdan que es el modo M, es el modo que nos va a dar los planos de la anatomía. ¿Ok? Este modo M funciona mucho más o lo utiliza mucho más para ver las válvulas cardíacas y ver las aperturas. En este caso, el modo M en tejidos blandos para ver la pleura nos da estos dos signos. Signo del código de barra y signo de la arena y mar o playa y mar. ¿Está claro? No se les va a olvidar más. Playa y mar. Playa y mar. ¿Ok? Esta es la forma como se ve la pleura normal. En el momento que ustedes dejen de ver playa y mar y aparezca esta imagen, ¿sí? Estelar o de código de barra, señores, ahí hay una transición y eso se llama punto pulmón. Y donde tengamos el signo de código de barra, ahí hay un neumotórax. ¿Estamos? Volvemos a ver nuevamente que este es nuestro objetivo. No se lo olvide, señores. No se les olvide que es así como se ve. Vemos arena y mar y aquí vemos código de barra. Código de barra significa que tenemos en dos posiciones puntos con neumotórax. ¿Estamos? Aquí vuelvo y doy el ejemplo. Miren, un traductor convexo. Ahora vamos a empezar a analizar. Si yo no veo de forma adecuada mis tejidos superficiales, miren la gran profundidad que tiene esta imagen. Esta imagen está hecha, quiero creer, por un tema totalmente académico,
para que ustedes observen algo que se llama las líneas A. Pero es suficiente con que nosotros, con que él hubiese colocado el traductor o la profundidad a 5 centímetros para poder verlo y analizarlo. Y te digo por qué. Si te acuerdas de nuestro webinar número 1 o número 2, si nosotros le damos más profundidad de lo que necesita la anatomía, vamos a perder ultrasonidos. Y hay ultrasonidos que se están yendo a 10 centímetros que no nos interesa que vaya allá. Queremos que mejore a la superficie para mejorar nuestro diagnóstico. Allí, por ejemplo, que es una foto, no vamos a ver realmente el slide o cómo se ve, pero te garantizo que con un traductor lineal lo vamos a ver mucho mejor. Y en este lado es el ejemplo de cómo se ven las líneas B. Entonces, líneas A, reverberación, miren que es una imagen en espejo de la pleura, y las líneas B son una sombra, un cola cometa que se mueve al barrido del traductor. ¿Estamos? Veamos este video. Vamos a iniciar siempre entonces con el lado derecho del traductor hacia cefálico, o sea, vamos a cortar de forma transversal las costillas y siempre vamos a ver dos costillas, ¿ok? En nuestra imagen siempre vamos a tener dos costillas. De esa manera vamos a poder observar cómo se mueve la pleura y vamos a ver el sliding, ¿listo? Veamos el video. Ahí estamos, la parte derecha hacia la parte cefálica, ¿sí? Aquí entendemos entonces que esa es la parte cefálica y esa es la parte inferior caudal. Vemos tejidos blandos. Aquí estamos viendo entonces cómo se ven las líneas A, cómo se repiten estas líneas A. Costilla, costilla, sombra acústica de las costillas. ¿Estamos ubicados? Repetimos las líneas A, ahora sí con un video. Vuelvo y nos ubicamos. Costilla, sombra acústica, costilla, sombra acústica, pleura, y aquí vemos la reverberación de las líneas A. ¿Listo? Aquí estamos viendo, y este es el ejemplo más lindo que hemos traído en esta clase. ¿Sí? Perdón. Repetimos esta imagen, este video. Miren, hay desplazamiento y se detiene el desplazamiento. Y del otro lado el desplazamiento no lo hay. Eso, señores, es el punto pulmón. Y miren cómo se ve cuando ponemos el detector del modo M en ese punto pulmón. ¿Sí? Cuando hay desplazamiento aparece arena o playa y mar, y cuando el desplazamiento se detiene aparece el código de barra. ¿Lo ven? Genial, ¿no? Señores, es así como se diagnostica un neumotórax. Miren la diferencia, la calidad de la imagen cuando utilizamos un traductor lineal. Miren cómo podemos ver nuestras costillas, ¿sí? Miren cómo vemos nuestros tres músculos intercostales. Vemos aquí el pectoral, vemos la línea hiperecoica de la pleura. Podemos mejorar, miren el foco en la línea de la pleura. Vemos cómo está la profundidad. Aquí se pasó un poquito de profundidad, pero muy buena técnica, y es la forma como técnicamente tenemos que ajustar nuestro ecógrafo. ¿Listo? Y este es el ejemplo más preciso. Así es como nosotros colocamos nuestro traductor y estamos revisando, y en la respiración vemos cómo aparece nuestro punto pulmón, ¿ok? Y esto aquí sería nuestro punto pulmón. ¿Está claro? Analicemos. Muy bien. Ahí está respirando. Ahí está el sliding y el sliding se pierde. ¿Lo ven? Ahí se perdió el sliding. Vuelvo y lo repitamos. Sliding y una zona sin sliding. Líneas A. Hay sliding y de este lado no hay sliding. ¿Está claro? Vamos a ver este video. Entonces, tomamos nuestro traductor, siempre el lado derecho del traductor hacia cefálico. Podemos empezar para external. Dividan el cuadrante, 6 cuadrantes de la caja torácica, ¿sí? Y miren cómo se ve nuestra línea
de pleura, costilla, costilla, sombra acústica, y ya nos ubicamos. Nuevamente aquí vemos que tiene una gran profundidad, no es necesario, 2 centímetros por debajo de la interfase de la pleura es lo adecuado para poder trabajar con un solo foco. ¿Se acuerdan que es foco? Mejorar la calidad de la imagen que estamos analizando. ¿Está claro? Eso técnicamente es lo que se tiene que ver. Y así tienen que recorrer toda la superficie de la caja torácica. Entonces, miren, una interfase normal, y aquí vemos que no hay sliding. Se nota que hay una atenuación, se nota cómo no vemos el movimiento. Así que eso es lo que tenemos que ver. La línea de superficie pleural. ¿Estamos? Este es un corte adecuado. Siempre hay que ver las 2 costillas. ¿Listo? Sliding. ¿Listo? Otra vez repetimos, ya este es otro tipo de transductor que no es convexo y no es lineal, es un transductor de fase, se utiliza mucho más para cardio, pero si ustedes están en su hospital y tienen este ecógrafo, entonces tenemos que empezar a trabajar con más profundidad, ¿ok? Porque es la forma como vamos a analizar las líneas y porque este ecógrafo de fase, que es de muy baja frecuencia, nos va a dar una gran profundidad porque está hecho o destinado para otro tipo de estudio, principalmente pulmón, ¿sí? Y corazón. Pero para poder analizar de forma adecuada, por favor, señores, tratemos de utilizar un ecógrafo lineal sobre 10 MHz. ¿Listo? Aquí ya estamos terminando. Volvemos a ver, miren, nuestro modo M, costilla, costilla, intercostales, pectorales. Ponemos nuestra línea M en la mitad y vemos arena y mar. Miren cómo aparecen los destellos ocasionalmente. Perfecto. Bueno, y ya estamos terminando. Vuelvo y repito, como técnicamente. Siempre traductor por el lado derecho hacia cefálico. Significa que esta es la parte cefálica y esta es la parte caudal. Siempre en el corte vamos a ver 2 costillas transversales, sombra acústica posterior, músculos intercostales, ¿sí? Tejido solar subcutáneo. Este sería el pectoral mayor en el lugar donde estemos ubicados y vamos a hacer un recorrido en 6 cuadrantes en cada hemitórax. Hemitórax derecho, hemitórax izquierdo. ¿Está claro? Y ver siempre el movimiento pleural. El sliding pleural es la clave en neumotórax. Y cuando no está el movimiento del sliding, se llama punto pulmón. Y si nosotros encontramos punto pulmón y cambios con un signo de playa y mar, vamos a poder determinar la extensión superficial del neumotórax. De esa manera, ya tenemos la forma de cómo realizar un tratamiento de toracentesis dirigido a la extensión del neumotórax que hemos diagnosticado por ecografía. Entonces, no se olviden, para poder entender absolutamente todo lo que estamos hablando, los invito a que tomen nuestro curso virtual de Ultrasono Tips. Todos ustedes tienen un 50% de descuento. Ahí está el Hotmart. Y les agradezco por estar el día de hoy con nosotros y espero que hayan aprendido algo más. Como siempre, a mí me gusta hacer nuestras clases con unos tips muy precisos para el hacer. Y la experiencia la da el operador. Por favor, si sabemos los tips, el ajuste del ecógrafo y con estos 3 tips que aprendimos el día de hoy en neumotórax, te garantizo que la sensibilidad y especificidad puede llegar a ser un 99%, lo que ya está descrito científicamente o ya han investigado que podemos llegar a tener esa sensibilidad y especificidad por ecografía para diagnosticar el neumotórax. Estas son mis redes, este es mi contacto. Si ustedes quieren algo o tienen alguna pregunta después para hacerme,
por favor, con mucho gusto. A partir de ahora se abre el chat. ¿Qué dices, Andrés? ¿Cómo nos fue hoy? Muy bien, muchas gracias a ustedes que se han mantenido conectados el día de hoy. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, a ver quiénes estuvieron, que yo no vi casi quiénes estuvieron. Muy bien. A ver, Andrés David Carbonell. Hola, ¿se puede usar el método de ecografía para implementar mejoras del neumotoras como ahora ven o Toravent? ¿Sí? Toravent, muy bien. El Toravent es un dispositivo de Uresil. Uresil es una compañía americana que construye dispositivos y el Toravent es un dispositivo que estamos nosotros colocando, más que todo los radiólogos que hacen intervencionismo, tal vez lo conocen. Es un dispositivo muy fácil de colocar porque tiene su introductor, tiene su absceso, tiene su dispositivo para poder aspirar y tiene una pequeña bolsa de reservorio para hacer espacios negativos. Y efectivamente se hace con guía ecográfica para poder colocar el Toravent. Y el que no lo conoce, por favor, vaya a verlo. A los que no son radiólogos y los que son radiólogos, si quieren o tienen alguna emergencia, aprender a utilizar el Toravent sería súper interesante. Muchas gracias, doctor Andrés, por estar acá con nosotros. Muy bien. Entonces, sin haber más preguntas, en el día de hoy, en la noche de hoy, 17 de junio de 2025, este webinar va a estar colgado en nuestro canal de YouTube, Ultrasonolab, y también en el canal de Hilmédica. Muchas gracias a Clarius, que es un ecógrafo de mano ultra portátil que distribuye Hilmédica para Colombia. Es uno de los ecógrafos que yo más utilizo. Músculo esquelético, llega hasta 15 y 20 MHz, funciona muy bien para muchas áreas, me encanta para la parte musculoesquelética, biopsias y tratamiento y manejo del dolor. Es un equipo que es muy agradecido y con inteligencia artificial. Si no hay más preguntas aquí en este vivo, los voy a dejar con nuestro amigo Andrés, a ver si quiere despedirse de todos nosotros. Bueno, a todos muchas gracias por asistir al webinar. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, estaremos aquí súper atentos. Aquí sigue abierto el chat. Entonces, con mucho gusto atenderemos sus solicitudes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo 24 de junio. Esta charla es de hipovolemia. Vamos a hablar un poquito de vena cava inferior y de hipovolemia. Como siempre, voy a tratar de traer unos tips lo más preciso posible para no hacer este webinar tan extenso y que se pueda llevar a casa algo práctico para sus actividades. Este webinar, por favor, comuníquenle a todos sus amigos, anestesiólogos, intensivistas, cirujanos plásticos que trabajen en cirugía y en cuidados intensivos. Esta clase del 24 de junio les va a interesar. Muchas gracias a todos y nos vemos 24 de junio otra vez en otro webinar de Hilmédica.